Bueno, chicos, bienvenidos a la sección número 17 del curso de seguridad informática de software y redes. En la sección anterior estuvimos hablando de manera general de lo que era la criptografía. Hablábamos de la que venía perdón, que venía una ciencia más grande que es la cual. La criptología. La cual se dividía en criptoanálisis y criptografía. Entonces hablábamos de los conceptos fundamentales y quedamos por finalizar el tema de qué era lo que conceptualmente definía la teoría de la información. Teoría de la información. Decíamos que la teoría de la información era el estudio de la cantidad de información contenida en los mensajes y los claves, así como su entropía o relación entre sí. Entonces decíamos que no era tan importante la información, sino la cantidad de información que pueda llegar a tener un mensaje. En ese orden de ideas, continuando, entonces tenemos que la información que tiene un mensaje, dependiendo del contexto en que nos encontremos o la situación, se puede analizar de diferentes formas, en función de su extensión, en función de su utilidad, en función de la sorpresa, dependiendo del entorno y en función de la probabilidad. Este último, el de la probabilidad, es un enfoque más orientado a la ingeniería y usado por, ayer hablábamos de Claude Shannon, para el estudio de lo que es la probabilidad y la estadística y todo ese tipo de cosas. Entonces tenemos, les mencionaba, que la información dependiendo de la extensión, espérenme, dependiendo del contexto, perdón, en que nos encontremos, se puede analizar de diferentes formas. La extensión, la utilidad, la sorpresa, el entorno y la probabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver uno por uno para que se entienda de mejor forma. Entonces, cuando hablamos de que un mensaje, dependiendo del contexto, se puede analizar según su extensión, tendríamos algo como esto. Entonces, en función de la extensión del mensaje, ante una pregunta cualquiera, una respuesta concreta y extensa nos entregará mayor información sobre el tema en particular y diremos que estamos ante una mayor cantidad de información. Entonces, en ese orden de ideas, yo les hago un ejemplo, una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Hace calor allí? Entonces tenemos como respuesta, sí, hace mucho calor. Respuesta número 2. Cuando no sopla el viento, el calor allí es inaguantable, pues supera los 42 grados de sombra. Decimos que estamos haciendo referencia a una playa en particular. La pregunta es, teniendo en cuenta la definición, que es en función de la extensión del mensaje, ¿dónde consideran ustedes que hay una mayor cantidad de información? La respuesta 2. Exactamente. Entonces, a eso es lo que hace referencia en la teoría de la información, de que desde que un mensaje nos puede proveer más o menos información dependiendo de la extensión del mensaje.
Ahora, de la utilidad. Entonces, ¿qué nos dice la utilidad? Ante una pregunta cualquiera, una respuesta más útil y clara nos dejará con la sensación de haber recibido una mayor cantidad de información. Entonces tenemos la misma pregunta, hace calor allí, en una playa en particular. Tenemos la respuesta número 1, sí, sobre 30 grados. Respuesta número 2, sí. Si no hay viento del sur y el mar está en calma, es normal que la temperatura suba bastante. Teniendo en cuenta la función de la utilidad, ¿dónde hay mayor cantidad de información? En la uno está siendo más concreto, es más útil la respuesta. Perfecto. Así es, tal cual. Eso en función de la utilidad. Ahora, en función de la respuesta del mensaje, que nos dice, ante una pregunta cualquiera, una respuesta más inesperada y sorprendente nos dará la sensación de contener una mayor cantidad de información. Entonces tenemos la misma pregunta, hace calor allí, pero ahora nos cambian el contexto. Ahora es en Finlandia en otoño. Entonces dice, respuesta número 1, sí, muchísimo, es insoportable. Respuesta número 2, en esta época del año la temperatura es más suave y el tiempo muy agradable. ¿Dónde hay mayor cantidad de información? Profe, pues yo diría que en la 2, por lo menos es un poco más concreta. Ojo, en función de la respuesta del mensaje dice, ante una pregunta cualquiera, una respuesta más inesperada y sorprendente nos dará la sensación de contener una mayor cantidad de información. O sea, aquí es, como diría uno, la respuesta que uno no se espera es la que en realidad nos da mayor información. Entonces, en función del contexto, que ya no es una playa, sino que es en Finlandia en la estación de otoño, en función de la respuesta o en función de la sorpresa, es la respuesta más inesperada y sorprendente, como quien dice, la que menos lógica tenga. ¿Listo? Listo, profe. En función del entorno. Entonces, ojo con lo que pasa acá. Dependiendo del entorno, ante una pregunta cualquiera, una respuesta inesperada y sorprendente en el entorno nos dará la sensación de contener la mayor cantidad de información. Es la misma pregunta, pero ahora el contexto, ahora las mismas respuestas hablan de la temperatura en un horno. Entonces dice, sí, muchísimo, es insoportable. 2, en esta época del año la temperatura es más suave y el tiempo muy agradable. ¿Dónde hay mayor cantidad de información? A uno. Ah, Ojo, no, mentiras. Mentiras. Pues diríamos que si hablamos de que es una respuesta inesperada y sorprendente, pues lo lógico sería la uno. La Donde hay 1, una mayor cantidad de información, pues sería las 2, la porque es 2, sí. inesperada y sorprendente. Es es, inesperada sobre todo, ¿no? Tratándose de un horno. exacto, exactamente. Dependiendo del entorno, pero una respuesta que no se imaginarían, por decirlo así. Ahora, en función de la probabilidad, dice, en función de la probabilidad de recibir un mensaje, dice, este enfoque probabilístico es el que nos interesa en cuanto a la definición de cantidad de información. Es la pregunta. ¿Dónde
le da la alegría a tu cuerpo, Macarena? Respuesta número 1, en un país de Europa. Respuesta número 2, en una ciudad de España. Respuesta número 3, en los números 1 y 3 en la calle Sirpés en Sevilla, España. ¿Dónde hay mayor cantidad de información? ¿No se sabe en la canción? Sí, claro, profe. Sí, profe. Claro, profe, eso es darle a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena! ¿Dónde le da alegría a su cuerpo, Macarena, en función de la probabilidad de recibir un mensaje? Este enfoque probabilístico es el que nos interesará en cuanto a la definición de cantidad de información. Cantidad de información. Pues si es en cantidad de información, pues sería la 3. La 3. Exacto. Como que dice, ¿cuál de las 3 respuestas es la que me brinda mayor cantidad de información? La número 3. Entonces digamos que esos son los 5 casos que plantea la teoría de la información en cuanto a la cantidad de información en función del entorno, de la sorpresa, de la probabilidad, de la cantidad de mensajes. Eso fue lo que nos quedó pendiente el día de ayer. Hoy vamos a empezar con la clasificación de los sistemas de cifra clásica, los métodos de cifrado clásicos. Entonces, espérenme. Por acá. Entonces vamos a empezar con un videito por acá. Vamos a ver que a veces se demora. Sale cuando le da la gana. Ya se activó. Proyecto TOT. Píldoras formativas CryptoRed. Píldora número 10. ¿Cómo se clasifican los sistemas de cifra clásica? Transposición y sustitución. La clasificación principal de los sistemas de cifra clásica atiende al tipo de operación que se realizará al texto en claro durante la cifra, bien sea la de transposición, con el fin de lograr la difusión, o la de sustitución, para lograr, en este caso, la confusión. La combinación de ambos métodos permitirá cifrados más resistentes al criptoanálisis. Algoritmos de cifra por transposición. En los algoritmos por transposición o permutación, las operaciones se realizan mediante grupos, series, columnas o filas. Estos sistemas no han experimentado un gran desarrollo y su importancia radica en que su uso en la cifra aumenta la seguridad de los algoritmos al difundir las propiedades estadísticas del lenguaje. Un ejemplo clásico es la escítala ya vista en píldoras anteriores. Algoritmos de cifra por sustitución monoalfabética. La mayor diversidad la encontramos en los cifradores por sustitución, diferenciando entre la cifra monoalfabética, es decir, sustitución mediante un único alfabeto de cifrado, y la cifra polialfabética, donde se usan 2 o más alfabetos de cifrado. Hay que indicar que el alfabeto de cifra puede o no tener los mismos elementos que el alfabeto del texto en claro. En este segundo caso, podrá incluir signos y diferentes objetos gráficos, como sucedía en el famoso libro El escarabajo de oro de Edgar Allan Poe. En la cifra monoalfabética, como su nombre lo indica, se sustituye un elemento del texto en claro por un único elemento del alfabeto de cifrado. Podemos cifrar de manera monográmica, esto es letra a letra, o bien poligrámica, usando un grupo de letras del mensaje. Así, en la sustitución monoalfabética monográmica, por ejemplo, el texto en claro TOT se podía cifrar como WKRWK. En cambio, en la sustitución monoalfabética poligrámica, el mensaje TOT podría cifrarse como 3 digramas, TH, OT y HX, añadiendo la letra X como relleno, dando lugar al criptograma QM, QN, KW. Algunos algoritmos muy conocidos de sustitución monoalfabética son el del César, la cifra affine, Playfair y las matrices de Hill.
algoritmos de cifra por sustitución polialfabética. Con respecto a los algoritmos de cifra polialfabética, estos se clasifican como no periódicos como el cifrador de Bernan y periódicos donde destacan la máquina Enigma y el cifrador de Vigenère. La periodicidad se refiere a la repetición o no de una clave durante el cifrado. En la sustitución polialfabética monográmica, el mismo elemento del texto en claro puede sustituirse por varios elementos distintos del alfabeto de cifrado en función de una clave. Así, el mensaje TOT podría cifrarse como TISCH, NOULL o VLGWV, si usamos como clave abeja, tigre o cerdo. Entonces, yo sé que ahí no queda muy claro, entonces ahora Madrid, vamos a verlo. septiembre de 2014. Vamos a verlo más en detalle. Entonces, tenemos algunos de los cifradores más conocidos. Vamos a ver algunos. Entonces, tenemos primer cifrado por sustitución, el Polybius. Entonces, en este cifrado por sustitución de caracteres, uno de los más antiguos que se conoce, se duplicaba el tamaño del texto en claro con letras o números, lo cual no fue tan buena idea. Podría transformar el criptograma alfabético en numérico y la primera fila era la que cifraba, luego la columna y así sucesivamente. ¿Cómo funcionaba? Poníamos el alfabeto en función de las filas y las columnas como una matriz. Entonces miren que aquí tenemos las letras del abecedario en las filas y en las columnas. E íbamos llenando la matriz interna de la misma forma con las diferentes letras del abecedario. Entonces, cuando necesitábamos cifrar un mensaje, si decíamos, por ejemplo, qué buena idea, buscábamos la Q, en donde había quedado la Q. Entonces, aquí podíamos ver, en función de las letras o números que hubiéramos puesto en las filas y columnas, la Q era representada en la matriz por la D y la A. La U por la D y la E. La E por la A y la E. Y así sucesivamente, porque se decía que se duplicaba el tamaño del texto en claro, porque cada una de las letras se reemplazaba por dos, ya fuera números o fuera letras. Las letras de la fila o de las columnas o los símbolos los definía la persona que iba a cifrar. ¿Listo? Digamos que este es uno de los cifrados más sencillos y los primeros que se utilizó. Cifrado monográmico o el cifrador del César. En el siglo I a.C., Julio César usaba este cifrador. El algoritmo consiste en el desplazamiento de 3 movimientos en espacios hacia la derecha de los caracteres del texto en claro. Es un cifrador por sustitución monoalfabético en el que las operaciones se realizan en módulo n, es decir, donde n es el número de elementos del alfabeto al que entonces era el latín, nosotros lo vamos a utilizar en nuestro alfabeto de la lengua castellana. Entonces, ¿qué decía el alfabeto César? Se tenían todas las letras organizadas. Bueno, miren lo que yo les comenté aquí. Si se iba a tener en cuenta la ñ, había que incluirla. Y si se corría 3 espacios, ¿qué pasaba? Que la D terminaba en la primera posición
y de ahí en adelante seguían la misma secuencia, y cuando llegaba a la Z lo que hacía era que se colocaban las 3 letras que faltaban, que eran la A, la B y la C. Cuando se iba a cifrar, entonces lo único que se hacía era correr los 3 espacios e ir cifrando en función de las posiciones, reemplazando en lo que decíamos ayer, un cifrado de 1 a 1. Pero vamos a ver un videito donde nos los explican a mayor profundidad para que lo entendamos mejor. Proyecto TOT. Píldoras formativas CryptoRed. Píldora número 16. ¿Qué es la cifra del César? El dictador Julio César y la cifra. El primer uso documentado de una cifra monoalfabética por sustitución con propósitos militares aparece en la Guerra de las Galias de Julio César. En dicho libro, Julio César describe cómo envía un mensaje cifrado a Cicerón, que se encontraba sitiado y a punto de rendirse, aplicando una sustitución simple a las letras del texto en claro, de forma que el mensaje fuera ininteligible para el enemigo. En este caso, César sustituye las letras romanas por letras griegas. Sin embargo, lo más característico de su método consistía en aplicar un desplazamiento de 3 espacios al alfabeto en claro. Cifrando con el algoritmo del César. Gracias a la entrada 56 sobre Cayo Julio César en la obra Vida de los Césares de Suetonio, sabemos que uno de los algoritmos utilizados por César consistía en aplicar un desplazamiento de 3 espacios a los caracteres del texto en claro, de forma que para un alfabeto de 27 caracteres la letra A se sustituye por la letra D, la B por la E, y así sucesivamente. De esta manera, la famosa frase Weni, Widi, Wiki, atribuida a Julio César, también por Suetonio, se cifraría con este método y con un alfabeto español de 27 letras como YHPL, YLGL, YLFL. El cifrado del César con un desplazamiento de 3 espacios es un caso particular del cifrado genérico por sustitución con desplazamiento puro de la forma C es igual a M más B módulo N, en donde B es la constante de desplazamiento que puede tomar valores desde 1 hasta N-1, puesto que un desplazamiento de B igual a 0 o B igual a N significaría enviar el texto en claro. Cifrado del César utilizando una clave. Para aumentar la fortaleza de la cifra, se puede incluir en el alfabeto de cifrado una clave K, que consiste en una palabra o frase que se escribe a partir de una posición P sub K del alfabeto, sin repetir las letras. Hecho esto, a continuación se incluyen en orden las restantes letras del alfabeto. Así, si en la posición P sub K igual a 3 se escribe la clave estoy aburrido, el alfabeto de cifra será el que se indica. En este tipo de cifra se deja de cumplir la condición de desplazamiento constante, que era una característica básica del sistema de cifra primario del César. Como era de esperar, al tener un mayor número de combinaciones de alfabetos posibles, existe una mayor incertidumbre respecto a la clave. De hecho, este alfabeto de cifrado podrá tener más de 10.000 cuatrillones de representaciones posibles distintas, el factorial de 27. Se trata de un número muy alto y que hace muy poco recomendable intentar romperlo por fuerza bruta. A pesar de ello, la seguridad del sistema seguirá siendo muy baja porque la redundancia del lenguaje se sigue manifestando en el criptograma. Descifrado y seguridad del algoritmo del César. Para descifrar una cifra simple del César, bastará con aplicar el algoritmo en su modo inverso, en este caso, usando un desplazamiento de B espacios en sentido contrario. Por propiedades matemáticas, también será posible descifrar el criptograma desplazando el texto cifrado n-b espacios. El algoritmo del César fue un sistema de cifra muy sencillo, ingenioso e incluso apropiado para la época. Como muy poca gente tenía acceso a la cultura y el número de analfabetos era altísimo, a pesar de su sencillez, pudo utilizarse durante siglos. No obstante, presenta un nivel de seguridad muy débil y su criptoanálisis es elemental. Basta con realizar un sencillo y rápido ataque por fuerza bruta, desplazando las letras del criptograma
1, 2, 3, etcétera, posiciones a la izquierda o a la derecha hasta dar con el mensaje en claro. Sin embargo, el ataque a los sistemas con un alfabeto de cifrado con clave o bien un alfabeto de cifrado no secuencial, es decir, con posiciones de letras cambiadas al azar, será algo más complejo y habrá que hacer uso de las estadísticas del lenguaje. Lo veremos en una siguiente píldora. ¿Cómo va el tema hasta ahora? Interesante, ¿sí o no? Uy, sí, profe, interesante. Sí, profe, bastante Sí. interesante. Entonces, ¿qué nos decía el cifrado del César? Entonces, tenemos Qué pena, acá. profe. Dígame. Hay como dato curioso, en el ejército se utiliza los poligramas. Sí, claro. Entonces decíamos, un ejemplo sencillo. Decíamos que el cifrado del César Mod 27 era que tenía 27 letras del alfabeto. Entonces podríamos decir, el cifrado, como lo decía el video, era MI más 3 mod 27 para descifrar CI menos 3 mod 27. Si vamos a cifrar el patio de mi casa es particular, lo que teníamos que hacer era hacer el corrido de los 3 espacios hacia la derecha y hacer la relación 1 a 1 de cada una de las letras. Entonces aquí vemos para la E sería la H, para la L sería la N, para la P sería la S y así sucesivamente. Entonces, cada letra se cifrará siempre igual, lo cual es una gran debilidad y hace que el sistema sea muy vulnerable y fácil de atacar, que esa era una de las cosas que veíamos el día de ayer, de que en este tipo de cifrado, como tanto como que las letras siempre se iban a cifrar, se iban a cifrar por el mismo carácter, como que el texto en claro y el texto cifrado tenían la distribución de palabras de la misma forma, hacía que su criptoanálisis fuera más sencillo. Y cuando utilizamos desplazamiento y utilizamos eliminamos los espacios, ya hay que utilizar otro tipo de criptoanálisis, pero adicional a lo que les acabo de mencionar para este tipo de cifrados, se tiene muy en cuenta algo conocido como la frecuencia de aparición de las letras, por ejemplo, en el texto, en las letras del castellano. Entonces aquí tenemos estudiado una muestra de texto plano suficientemente grande, es decir, de más de 5 megas, como para obtener unas frecuencias que no deben diferir mucho de las reales. Entonces aquí tiene, ¿se acuerdan cuando hablamos de la probabilidad? Que la probabilidad de que no apareciera era 0, o de que se dijera de que sí era certero, y de que si era 1, no era, 0 es poco certero, 1 muy certero en cuanto a probabilidad. Entonces la frecuencia de aparición de las letras dice, la A tiene un 0,9 de probabilidad de siempre aparecer en las oraciones. Y si nosotros vamos a ver en el mundo real, la letra A, solo por citar un ejemplo, en esta presentación la A aparece muchas veces. Dice, la B no aparece mucho. Y si miramos, de hecho, en esta diapositiva, la frecuencia de aparición de la letra B es muy baja y así sucesivamente para cada una de las letras. Entonces, cada una de las letras del alfabeto en castellano, de los caracteres del castellano, tiene una frecuencia de aparición en los textos. En base a eso se puede hacer
de una manera más efectiva y digamos que son los en lo que se basan los ataques de fuerza bruta, teniendo en cuenta la frecuencia de aparición de las diferentes letras o caracteres en cada uno de los alfabetos. Si estamos intentando descifrar una clave que está en español, se tienen en cuenta estas características. Se van a utilizar más claves que contengan las letras o caracteres que tengan una mayor frecuencia de aparición para intentar de esa forma romper de una forma más rápida esa contraseña. Entonces aquí se las dejo en cuanto a la frecuencia de aparición de las letras y de las palabras. Entonces aquí tenemos las palabras o monosílabas, por decirlo así. Tenemos el D, el la, el a, el, en, y, que, los, del, etc. Palabras por frecuencia de aparición. Entonces, ¿qué era lo que hacía la persona o qué es lo que hace la persona que quiere criptoanalizar el cifrado del César? Teniendo en cuenta el desplazamiento, que sería el valor de K, se dice que existen 27 claves posibles, es decir, el número de caracteres que tiene un alfabeto en castellano, por ejemplo, tiene 27 claves o 27 caracteres, incluyendo la ñ. Teniendo en cuenta de que el cifrado es monoalfabético y que se conocen la frecuencia de aparición de las letras en el alfabeto, que ya lo habíamos visto. Entonces, para descifrar, si lo queremos expresar de esa forma, solo es cuestión de ir desplazando de 3 en 3 las posiciones y teniendo en cuenta la frecuencia de aparición, también se irá desplazando las letras. Entonces aquí tenemos la frecuencia de aparición y la frecuencia de aparición teniendo en cuenta el desplazamiento. Entonces, el ataque de fuerza bruta teniendo en cuenta el criptograma que tenemos aquí, decimos, iniciamos el desplazamiento en K, es decir, sin desplazamiento. Caracteres hasta la frase resultante tenga sentido. Es decir, vamos a empezar a hacer cada una de las posibles combinaciones para ver en cuál de los intentos, de las repeticiones, si lo queremos decir de esa forma, vamos a lograr descifrar este texto que está aquí. Entonces, para este texto que está aquí, teniendo en cuenta los desplazamientos y la frecuencia de aparición, y esto implementado en un algoritmo, solo con hacer 20 interacciones o repeticiones o desplazamientos, ya vamos a tener el resultado del texto en claro que tenemos aquí. Entonces, en la interacción número 20 ya obtendremos el texto claro para este caso. Aquí, en la primera interacción no hay desplazamiento, es decir, el texto en claro está tal cual como los dan. Como se dice que está utilizando un cifrado César de 3 desplazamientos, en la primera interacción se desplazan 3. Se hace la comparación 1 a 1, no se tiene ningún texto legible, si lo queremos decir de esa forma. Se vuelve a hacer otro 3 desplazamientos, se hace la misma operación, no se tiene ningún texto legible, y se va haciendo de esa forma. En la interacción 20 ya se logra obtener el texto en claro. Entonces, si se dan cuenta, no es muy difícil de hacer. Ustedes que están viendo lenguajes
y me imagino que dieron el ciclo para, ¿cierto? No, profe, no lo hemos visto, pero pensándolo en solo en Excel se podría hacer una fórmula para descifrarlo. Sí, o sea, no es muy complejo. Pero miren que como estamos hablando de una época donde no todas las personas tenían acceso a la educación, a las matemáticas y todo ese tipo de cosas, durante mucho tiempo fue un cifrado que fue efectivo. Entonces, eso por el lado del cifrado del CES. El cifrado de Villeneuve es un cifrado polialfabético y soluciona la debilidad del cifrado del César de que una letra siempre se cifra igual. Entonces, en este se usa una clave K de longitud L y se cifra carácter a carácter sumando un módulo N, el texto en claro con los elementos de esa clave. Entonces, tenemos que K va a ser igual a la cifra y el mensaje M, por ejemplo, va a ser hola amigos. Entonces ahí tenemos el alfabeto, asignamos un número o una secuencia de iteración. Tenemos el texto en claro o el mensaje que es hola amigo. Y decimos que la clave va a ser cifra. Lo que hacemos es eliminar los espacios inicialmente y igualar el texto en claro en cuanto a longitud, o mejor dicho, la clave, igualarla en cuanto a longitud al texto que se va a cifrar. Entonces, como cifra es una palabra más corta que hola amigos, lo que se hace es repetir esa clave hasta que se consiga completar la longitud del texto que se va a cifrar. Entonces, para hacer el cifrado como tal, dice, observe que el criptograma P se obtiene de un texto L y un texto, bueno, aquí me lo esconde el icono de acá, pero a lo que quiere decir F. es que El texto L y el F. Ah, sí, profe. entonces dice C2 va a ser igual a 15 más 8 más 27 igual 23. Y el 23 aquí hace referencia al W. ¿Qué es lo que hacen aquí en este cifrado? Toman, ¿cuánto vale la H para el primer caso? La H vale 7. ¿Cuánto vale la C? Vale 2. Entonces, en el caso de la H, que es el que yo estoy haciendo, sería, ¿dónde está? 7 más 2 mod 27. Y el resultado va a ser el número al cual yo voy a reemplazar la clave. En el ejemplo que nos están diciendo aquí, nos hacen la operación para P, que dice, ¿cuánto vale la L? La P, pero ¿cuál P? Esta P con relación a la L tiene un valor y esta P con relación a estas dos letras tiene otro valor. Sí me hice entender o mejor dicho. No, profe, otro. Aquí está mejor explicado ya con los circulitos. Dice, ahí lo que se hace es una suma y una operación MOP. ¿Saben cuál es la operación MOP? No, profe. El MOP es la parte entera de la división. Entonces, para el caso este, si voy a cifrar esta O, me dice, ¿cuánto es el valor de O? Yo lo busco acá. 15. Teniendo en cuenta
la cifra o el texto que yo estoy utilizando para cifrar, esa O en cuanto a la clave K coincide con la I. Entonces, ¿cuánto vale I? Vale 8. Entonces aquí dice 15 más 8, módulo 27 me da 23. Y en función de eso, yo como me dio 23, yo busco el 23 y el 23 me representa la W. Entonces, esta parte del cifrado me daría como resultado la W. Ahora sí se entiende mejor. Sí, profe, mucho mejor. Entonces vamos a ver un poco más a profundidad cómo funcionaba este cifrado. Que ya se dan cuenta que en la medida que fue avanzando el tiempo, se fue, digamos que mejorando cada uno de los métodos. Proyecto TOT. Píldoras formativas CryptoRed. Píldora número 19. ¿Qué es la cifra de Vigenère? La figura de Blaise de Vigenère. Blaise de Vigenère fue un criptógrafo, químico y diplomático francés que nace en 1523 y fallece en 1596. En su libro Tratado de las cifras y maneras secretas de escribir, publicado en 1586, describe de una forma detallada y estructurada la cifra polialfabética, basándose en trabajos previos de otros criptógrafos famosos como Alberti, Tritemius, Bellaso y de la Porta. Por este motivo, el sistema de cifra polialfabética más conocido y estudiado lleva su nombre. Para cifrar, utilizaba la tabla de Vigenère, que consiste en una matriz cuadrada con las n letras del alfabeto. En la primera fila se escribe el alfabeto de la A hasta la Z. En la segunda fila, el alfabeto desplazado un espacio a la izquierda. En la tercera fila, desplazado 2 espacios, y así sucesivamente hasta la última fila, en que el desplazamiento será igual a n-1. Cifrando con el método de Vigenère. El texto en claro y la clave se van leyendo letra a letra en la primera fila y primera columna respectivamente. La letra resultado de la intersección entre fila y columna en dicha tabla será el elemento cifrado. Así, si el mensaje es hermoso y la clave cielo, en la columna de la letra H del texto en claro se busca la intersección con la fila de la letra C de la clave, dando como resultado el criptograma J. A continuación, se repite el procedimiento con la letra E y la I, obteniendo la M, y así sucesivamente. Cuando la clave se termina al ser menor que el mensaje, esta se repite de forma cíclica, obteniéndose el criptograma. También podemos usar las matemáticas discretas para cifrar con el método de Vigenère. Para ello, sumamos módulo n cada letra del texto en claro con su correspondiente letra de la clave. Descifrando con el método de Vigenère. Para descifrar simplemente se realiza el proceso inverso. Esto es, si el criptograma es JMVWDUW y conocemos la clave cielo, se busca en la fila de la primera letra de la clave C la letra J del criptograma. Hecho esto, nos posicionamos en esa columna y se lee la letra que aparece en la primera fila como texto en claro, en este caso la letra H. Este proceso se realiza para cada una de las letras del criptograma con su correspondiente letra de la clave, obteniendo hermoso. Para descifrar usando matemáticas discretas, usamos la misma operación que en la cifra, pero en vez de sumar el valor del código de la letra de la clave al de la letra en claro, se restará, puesto que es la operación inversa, dentro del cuerpo. ¿Una cifra indescifrable? La cifra polialfabética destruye la relación directa proporcional que se observaba en la cifra monoalfabética entre el texto en claro y el criptograma. Si se usa una clave con varios alfabetos diferentes, como podría ser murciélago, muchas letras del criptograma tendrán una frecuencia similar y por lo tanto no tiene sentido ahora intentar un ataque mediante análisis de frecuencias en la forma en que venía haciéndose con los sistemas monoalfabéticos. Para aumentar la fortaleza al criptoanálisis se puede usar una variante de Vigenère conocida como autoclave. En ella se escribe la clave como siempre,
pero cuando se usa la última letra de esa clave, se continúa usando como clave el propio mensaje desde su inicio. En este caso, al no repetirse la clave, esta deja de ser cíclica. También puede utilizarse como clave otro texto de igual o mayor longitud que la del mensaje. El cifrado de Vigenère y sus variantes resistieron casi 300 años al criptoanálisis y por eso se les llamó la cifra indescifrable. Pero en 1854 el matemático inglés Charles Babbage rompe la cifra. En realidad rompe la autoclave, aunque no hace público su trabajo. Años más tarde, en 1863, el militar alemán Friedrich Kaczynski hace público un método para el criptoanálisis del sistema de Vigenère, haciendo uso de la redundancia del lenguaje y se rompe definitivamente la fortaleza de esta cifra. ¿Qué tal? Profe, mucho mejor, bien explicadito. Y podemos resumir que para un duro hay otro duro. Toda la vida. Como dice el dicho colombiano, echa la regla, echa la trampa. Sí, profe, real. Un segundito por acá. Listo. Método de Kaczynski. Entonces, ¿qué dice este? El método de Kaczynski consiste en buscar repeticiones de cadenas de caracteres en el criptograma. Entonces, si estas cadenas son de mayor o igual que las 3 cadenas y se repiten, mejor vamos al videíto que se entiende más y es un poquito más explicativo. Y ya la dificultad se va... Proyecto TOD. Píldoras formativas CryptoRed. Píldora número 20. ¿Cómo se ataca por Kaczynski la cifra de Vigenère? Algunos protagonistas del ataque a la cifra indescifrable. Bueno, aquí hago la aclaración. El Kaczynski lo que hizo fue romper la cifra indescifrable. Entonces aquí lo que nos van a explicar es cómo hizo para romperlo. No es que él se haya inventado un método de cifra, sino que es la explicación de cómo se logró romper esas cifras que supuestamente eran indescifrables. Corría el año 1854, es decir, 268 años después de la invención de la cifra de Vigenère, cuando el matemático y criptógrafo inglés Charles Babbage logró criptoanalizarla, aunque en realidad lo que rompe es el sistema llamado autoclave, mucho más seguro y complejo que la cifra de Vigenère. Desgraciadamente, Babbage no publica sus resultados. Quien sí lo hace público, pero en 1863, 9 años después, es el militar alemán Friedrich Kaczynski, en el libro La escritura secreta y el arte de descifrar. Kaczynski muere en 1881 a los 75 años, sin ser del todo consciente del importante aporte que hace a la criptografía. También juega un destacado papel el criptoanalista ruso-norteamericano William Friedman, que publica 60 años después, en 1922, el libro El índice de coincidencia y sus aplicaciones en el criptoanálisis, documento que se mantuvo clasificado como confidencial durante 50 años. Los principios del método Kaczynski. Debido a la redundancia del lenguaje, si un texto en claro se lee a saltos entre sus letras, es decir, se observa y anota la letra que aparece cada X espacios en un documento, al contabilizar dichas letras en ese nuevo documento, se observará un comportamiento estadístico similar al del texto en claro original. En otras palabras, si la letra A y la letra E eran las más frecuentes en el texto en claro, entonces en esos otros textos que se han creado leyendo del primero las letras separadas por un espacio constante, será muy probable que la A y la E sigan siendo las más frecuentes. Como es lógico, para que ello se manifieste y por tanto nos entregue información que permita iniciar el ataque, se deberá contar con una cantidad suficiente de texto. La pregunta obvia es, ¿cuánto texto es necesario para que funcione el método de ataque de Kaczynski? Pues bien, aunque parezca increíble, en un cuerpo de cifra de 27 letras, solamente con 100 o más letras ya se manifiesta claramente la redundancia del lenguaje. Es decir, con tan solo 3 veces el tamaño del alfabeto podemos fiarnos ya de las estadísticas. Por lo tanto, si en una cifra de Vigenère se usa una clave de 5 letras, por ejemplo barco, con un criptograma de 500 o más letras,
tendríamos muy buenas expectativas de que el ataque por el método de Kaczynski prosperase. Criptoanálisis de Vigenère con el método de Kaczynski. Para llevar a cabo el ataque a un cifrado de Vigenère mediante el método de Kaczynski, primero buscamos cadenas de caracteres de al menos 3 letras repetidas en el criptograma. Hecho esto, encontramos la separación que hay entre las cadenas iguales repetidas y calculamos el máximo común divisor de todas esas separaciones. Ello nos dará la posible longitud de la clave, pero no las letras que la forman. Si la clave tiene una longitud L, entonces habrá L subcriptogramas que se han cifrado con una misma letra, es decir, todas serán cifras monoalfabéticas. Para encontrar ahora las letras de la clave, dividimos el criptograma en tantos subcriptogramas como sea esa longitud L encontrada. Como cada uno de esos subcriptogramas será el resultado de una cifra monoalfabética con un desplazamiento dado por la letra clave, contabilizamos en una tabla las veces que aparecen las letras del alfabeto en cada uno de los subcriptogramas y marcamos las de frecuencia mayor. Estas letras deberían corresponder a la cifra de la A, la E y la O del texto en claro. La posición relativa que ocupa la letra A en cada tabla será la letra de la clave que buscamos. El ataque de la cifra autoclave es algo más complejo, pero sigue estos mismos principios de la manifestación de la redundancia del lenguaje en el criptograma. Clarito, ¿sí o no? Sí, profe, yo lo entiendo. Esto me parece que es muy parecido al actual cifrado que hace plataformas como WhatsApp, que cuando nos hablan de doble cifrado, ¿no? Que lo que hacen ahí es, bueno, para unas letras, pues está, es monográmica, y luego para otras letras va perdone, se crea otro monograma, ¿cierto? O sea, Exacto. eso es lo que yo entiendo como doble cifrado. Exacto, se utilizan dos métodos diferentes. Los cifrador poligrámico de Playfair. Entonces, los cifrados anteriores se hacían carácter a carácter, es decir, eran monográmicos. Para aumentar la seguridad de la cifra y romper las estadísticas, podemos cifrar por poligramas, es decir, por bloques de caracteres. Entonces, un cifrador inventado a finales del siglo XIX es el de Playfair, que trabaja con una matriz de 5 por 5 letras, cifrando por digramas. Si el texto en claro tiene un número impar de elementos, se rellena con una letra preestablecida, por ejemplo, la X, o como vimos en el día de ayer con la Z, y se obtiene algo como esto. Entonces, para cifrar, se tiene en cuenta la matriz, teniendo en cuenta la fila y la columna, y a partir de ahí se empiezan a hacer las diferentes combinaciones. Pero, para que se entienda mejor, que nos los explique alguien que sabe más del tema. Hola, buen día a todos, bienvenidos a otro tutorial. Hoy vamos a ver lo que se llama Playfair, que es un sistema de cifrado. Playfair es una sustitución poligráfica porque utiliza un conjunto de grupos que se van a sustituir. Si no, sería una sustitución simple en caso, por ejemplo, si fuera una B por una C y por otro lado una J por una T, etc. Es una sustitución simple. En cambio, como es por grupo, en este caso son de a pares, es poligráfica. Y también es un sistema monoalfabético, porque se reemplaza cada símbolo de texto llano con un símbolo de texto cifrado. Bien. Después, supongamos que la clave, vamos a suponer que es bachata, y la frase que queremos encriptar se llama "¿Quién te quita lo bailado?". Primero que hacemos, vamos a hacer un poco más, vamos a bajar un poquito el zoom. Bien. Ponemos la clave dentro de este cuadro 5x5, que vendría a ser 25 celdas. Ponemos bachata. Ahora las letras repetidas, que son A, las A's se van y solamente queda una sola de la siguiente manera. Ahora empezamos a poner el resto de las letras abecedarios. En este caso es A, no, pero A ya está. Probamos con B, no, B también está. C, A, C también está. Después empecemos D. Después continuamos con E, F, G, H, H también está, así que no la ponemos, ¿sí?
y J se ponen juntas para que sean 25. O sea, si ponemos la ñ y ponemos la J son 27 y ahora nos da el cuadro de 5 por 5. Entonces tenemos que quitar esta ñ y también tenemos que quitar la J, que vendría a ser, más que quitar y J van juntas, para así nos da el 25 justo. K, L, M, N, ñ, entonces no va. O, P, Q, R, S, T, T ya está acá arriba. U, V, W, X, Y, Z. Ya está el cuadro de nuestro sistema completo. Después decimos, una vez que hemos terminado la matriz, tomamos la frase que queremos encriptar, que se llama quita lo bailado, quitamos los espacios de la siguiente manera, y en este caso no hay letras que se repitan. Por ejemplo, llave, acá hay dos letras consecutivas que se repiten. Entonces, si hay dos letras que se repiten, se pone una X en el medio. ¿Sí? Porque si sustituyen, por ejemplo, la L, da la casualidad se sustituye por una R. Entonces, RR probablemente o es RR o es LL bueno, eso. Entonces ya aumentamos la probabilidad que encifre nuestro texto. Bueno, ahí hay tres reglas en Playfair. La primera, que si dos letras están en la misma fila, se toman la que está en la derecha. Si las dos letras están en la misma columna, se toman el de abajo. Y la tercera, que si no cumplen ni la primera y la segunda y están de manera diagonal, se hace un recuadro y se toman sus opuestos. Vamos a ver. Empezamos, al principio no se entiende nada, pero ahora con el ejemplo van a entender fácil. Entonces tenemos la matriz que habíamos armado recién, bachata, ¿sí? Que si quitamos las A y después pusimos todo el abecedario correspondiente y empezamos a descifrar Q. Recordemos, la primera tiene que ver con la fila, la segunda con la columna y la tercera con la diagonal. Veamos. La Q y la U hace referencia a la primera regla que están en la fila, las dos letras están en la misma fila. Y sus correspondientes son de la Q, el que está a la derecha que es la R, y la U que vendría a ser la P. ¿Sí? Y veamos, Q, R, entonces acá va una R, y la U va una P, entonces la U va una P con la regla 1. Después las siguientes tenemos la I y la J. Su correspondiente, otra vez la regla 1, vendría a ser la F, y de la I vendría a ser la D. Exactamente. Después la N y la T. La N y la T están de manera diagonal, no están ni en una misma fila ni en una misma columna. Entonces tomamos sus opuestos. Para la T vendría a ser la H y para la N vendría a ser la O. Justamente. N-O-T-H. Bien. Regla 2. Están en columnas. Entonces la E vendría a ser la L y la Q vendría a ser la W. La I vendría a ser la O, la U vendría a ser la Z. Siempre hacia abajo. La A vendría a ser la C y la T vendría a ser la B. La L vendría a ser la M, la O vendría a ser la K. ¿Sí? En el orden que está acá, ¿no? Después la B vendría a ser la A y la A vendría a ser la C. Bien. La I vendría a ser la E y la L vendría a ser la O. La A vendría a ser la B y la D vendría a ser la E. La O, ¿sí? No es, digamos, no se lee de izquierda a derecha, de arriba a abajo, se lee respecto a este. La O vendría a ser la M y la X vendría a ser la Z. ¿Sí? Entonces decimos que bachata, bueno, hemos terminado, ¿sí? Vendría a ser ¿quién te quita lo bailado? Nuestro texto cifrado vendría a ser el siguiente, este que está acá abajo. ¿Bien? Entonces, nuestra palabra bachata es nuestra palabra clave, que es la que nosotros hemos utilizado para armar esta matriz. Después, el texto claro, que lo que queremos ir a descifrar, vendría a ser ¿quién te quita lo bailado? El texto cifrado vendría a ser este. ¿Qué ventaja tiene este? Que tenemos que utilizar 26 símbolos. 26 porque en realidad IJ lo estamos utilizando. A pesar que lo utilizamos en una celda, lo estamos utilizando. Utiliza 6 símbolos, entonces 26 por 26 son 676 símbolos. La identificación individual es un poco difícil y los métodos estadísticos criptoanalíticos son complicados. Pero se ha considerado mucho irrompible durante muchos años y fue utilizada en la Armada Inglesa y en los Estados Unidos, en las dos guerras mundiales. Se consideraba irrompible. Se envía la palabra clave y así el mismo proceso que estamos así. Y ellos descifraban que es el proceso inverso. ¿Sí? Si teníamos, por ejemplo, vamos al último, OX, si teníamos una M y tenemos una Z, la M y la Z, digamos, el de la Z va a responder a la X y el de la M va a corresponder a la O y volvemos a OX. Ah, sí, esto no lo comenté, que para que sean pares, al último yo le agrego una X, ¿sí? Porque si no me va a quedar la O solita. La cantidad de letras es impar. Por ejemplo, en el caso de la acá, de la B, tenemos por ejemplo el texto cifrado B.
El de la E se encuentra acá y la B se encuentra acá. Entonces la E vendría a ser la D y la B vendría a ser la A. Entonces volvemos ahí con el mismo proceso, pero al revés, en el proceso inverso. Volvemos al texto original. Bien. El sistema mejora que la estadística haciendo. El sistema mejora la estadística, pero sigue siendo parecido al texto en claro, o sea, la cantidad de letras son las mismas. Los ordenadores pueden romper fácilmente porque básicamente es un proceso matemático y empezar probando palabras claves hasta que se encuentra una palabra que tenga sentido, que tenga semántica, que antes las personas a papel y mano realmente era muy difícil, pero las computadoras, como trabajan a millones de siglos por segundo, lo pueden romper fácilmente. Bueno, eso sería todo, espero que les haya servido. La idea era explicar este Playfair, que por ahí está en internet y no está muy claro, y un video siempre es mucho mejor, y los videos que encontré estaban todos en inglés, entonces decidí hacer este video en español. Bueno, hasta Cierto que se entiende mucho mejor de esa forma. Sí, profe, de todas maneras está súper compleja, o sea, con razón la utilizaron los gringos, está Sí, muy, siempre es muy, bien complejo. muy compleja. Pero no es tan complejo. Vamos a hacer el ejercicio. La clave es K, decimos que es Beatles. Vamos a eliminar la ñ porque estamos utilizando frases en inglés. Y vamos a cifrar el mensaje Wish and little help from my friends. Hacemos lo mismo que hizo el chico en el video. Armamos una matriz de 5 por 5. Lo primero que se va a poner es la palabra clave, eliminando las letras o caracteres repetidos. Y luego, a partir de ahí, se rellena la matriz. Entonces ponemos Beatles, pero como esta E ya está acá, se elimina. Y luego empezamos a añadir el resto de caracteres que hacen falta del alfabeto. Entonces empezamos la A, ya está. La B, ya está. La C, listo, la C. La D, la E, ya está. La F, la G, la H, la I, la J, la K, la M, la N. Perdón. O, P, Q, R. La S, ya está. T, ya está. La U, la B, la W, la X, la Y y la Z. Profe, y si lo queremos utilizar con el alfabeto castellano que tiene la ñ, para que nos quede la matriz de 25 o de 5 por 5, lo que hacemos es que la N y la ñ la usamos o la integramos en la misma celda, de la misma forma en la que se integra la I y la J en la misma celda, para que nos quede la matriz de 5 por 5. ¿Listo? Hasta aquí no hay complique. ¿Cierto? Sí, profe, hasta aquí todo entendible. Hasta ahí todo bien. Hasta ahí todo entendible. Entonces, nos dice, lo que vamos a cifrar es wish a little help from my friends. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, eliminar los espacios e irlo cifrando por tuplas. Pero como hay letras que están juntas, por ejemplo, aquí en from my hay dos M's o letras o caracteres que se repiten. Entonces decíamos, cuando se repita un carácter, debemos utilizar un carácter comodín, cualquiera que nosotros definamos, para evitar de que el carácter se repita y evitar así o dificultar más bien así el criptoanálisis. Entonces, entre este carácter y este carácter se coloca una X. Y para que queden del mismo tamaño
¿Se acuerdan cuando él hizo como la barra de abajo? Se le añade ese mismo carácter comodín al final para que nos queden todos del mismo tamaño. Aquí, por estar en presentación de PowerPoint, se ve un poquito desconfigurado, pero aquí lo ideal es que vaya de 2 en 2, de 2 en 2, de 2 en 2. En una tablita queda mejor organizado. Entonces, ya dijimos que se rompe las dobles, las letras dobles y se rellena al final para ir completando todas las tuplas y que nos queden tuplas del mismo tamaño. Entonces, luego nos dice, si las letras están en la misma fila, se toma el que está hacia la derecha. Si están en la misma columna, se toma hacia abajo. Y si están en diagonal, ¿qué era? Se me olvidó. ¿Se acuerdan? No, profe, de verdad no me acuerdo. Bueno, vamos a ver. La W y la E están en la misma columna. Entonces dice, cuando está en la misma columna, se corre hacia la derecha. Pero espérenme. Este es más difícil. Pero aquí me hizo falta una diapositiva donde dice las 3 reglas. Pero bueno, para no perder tiempo, por decirlo así, igual ya ahí les queda el videito consignado en la diapositiva. Aquí yo les comparto el link, el de YouTube donde lo consiguen, y ahí le pueden dar más para que lo entiendan mejor, porque se me olvidó colocar la diapositiva donde explica las 3 reglas. El cifrado de matrices de Hill es un avance o una mejora del Playfair. Y ya acá, en vez de utilizar tuplas, aquí decíamos que era poligámico porque utilizaba varios, ya no era 1 a 1, sino que era de 1 a muchos, que era lo que mencionábamos ayer. En el de matrices de Hill ya no importa la cantidad. Entonces ya aquí ya digamos que sí ya es un método ya aplicado 100% matemáticamente, donde tenemos unas matrices que intervienen en el proceso, se tienen en cuenta operaciones matemáticas, de factoriales y demás. Entonces vamos mejor a ver el videito donde nos los explica. Proyecto TOT. Píldoras formativas CryptoRed. Píldora número 21. ¿Qué es la cifra por matrices de Hill? La figura de Lester Hill. Lester Hill fue un matemático neoyorquino que nace en 1891 y fallece a los 70 años en 1961. Profesor en las universidades de Yale, Princeton, Montana y Hunter College, gran parte de su investigación la dedica a la criptografía, siendo su aporte más conocido el invento en 1929 del sistema de cifra que lleva su nombre, basado en operaciones con matrices. Se trata de una cifra por sustitución poligrámica mediante la multiplicación de matrices, de la que también crea una máquina con engranajes y cadenas para operar con claves de 6 letras. Como la clave debía quedar fija para cada máquina, su sistema no pudo competir con otras máquinas de cifrar de la época con mayor fortaleza, como era el caso de la Enigma con rotores intercambiables y ajustables. Aunque el sistema de cifra de Hill puede llegar a tener espacios de clave inmensos, mayores incluso que los sistemas de cifra modernos, su talón de Aquiles es que no resiste un ataque con texto en claro conocido.
el cifrado y descifrado propuesto por Hill. Hill plantea el problema de la cifra como un conjunto de 4 ecuaciones, cifrando bloques de 4 letras, donde X sub i es cada una de las 4 letras del bloque de texto en claro, Y sub i es el resultado de la cifra y los valores K sub i j forman la clave aleatoria K para cifrar cada bloque de 4 letras. Para ello, utiliza el alfabeto de 26 elementos con las letras mayúsculas del inglés, pero distribuidas de una manera particular definida por Hill. Así, el mensaje Delay Operation, que originalmente usó su creador, vendrá expresado por estos 4 vectores, en donde la letra U igual a 21 ha sido usada como relleno. La cifra del primer bloque de 4 letras se muestra a continuación. El primer bloque de texto en claro se ha cifrado como JCOW. Finalmente, la cifra del mensaje Delay Operation será JCOW, ZLVB, DVLE, QMXC. Para descifrar Y sub i con esta clave y encontrar los valores X sub i del mensaje, se usará en este caso otro sistema de 4 ecuaciones. Observa que la clave para el descifrado es diferente a la clave usada en el cifrado. Si la clave para cifrado era aleatoria, ¿cómo se obtiene entonces la clave para el descifrado? La respuesta está en que la cifra de Hill es una cifra por multiplicación de matrices, y esa matriz clave de descifrado deberá ser la matriz inversa a la matriz clave de cifrado en el módulo, en este caso 26. Cifrando y descifrando con Hill usando matrices. Podemos representar en forma de matrices los 2 sistemas de ecuaciones propuestos por Hill para el cifrado y el descifrado. En otras palabras, para cifrar y descifrar se realizarán 2 operaciones matriciales diferentes. Para el cifrado, Y es igual a K por X en módulo n, y para el descifrado, X es igual a la inversa de K por Y en módulo n. La matriz inversa de K en el cuerpo de cifra n, que se escribe K a la menos 1, es igual a la traspuesta de la matriz adjunta de K, dividido por el determinante de K. Condiciones que debe cumplir la matriz clave K. La cifra poligrámica de Hill con d caracteres requerirá una matriz clave K que tenga inversa en ese cuerpo de cifra. Los valores K sub i j serán números enteros aleatorios que se encuentren dentro del módulo de cifra n, aunque en general puede ser cualquier número entero. Como en la ecuación de la inversa aparece la expresión 1 entre el determinante de K, la matriz K deberá cumplir las siguientes condiciones para que sea válida. No puede ser singular, es decir, su determinante no puede ser 0 en tanto se encuentra en el denominador de la ecuación de la matriz inversa. El determinante de K no podrá tener factores en común con el módulo n, porque en ese caso no existiría el inverso en el cuerpo de cifra. Con el patrón. ¿Se acuerdan lo que yo les dije ayer? De que ya para estos métodos, o sabes de matemáticas, cálculo, matemáticas discretas, etcétera, etcétera, o quedas, como dicen por ahí, gringos. les queda uno. Entonces, eso era lo que yo les decía ayer cuando, a manera de anécdota, cuando yo empecé a hacer la especialización, me tocó devolverme a los primeros semestres a empezar a repasar matemática discreta, que era eso del determinante, cómo se calculaba la matriz inversa, que era la matriz inversa, y todo ese tipo de cosas. El cifrado de Werner. Vamos a ver el videito para que sea más. Ahora ahí les dejo consignada la teoría en la diapositiva para que les quede el... Bienvenidos todos a este nuevo video en donde hoy explicaré una técnica de criptografía clásica llamado Vernam.
¿Qué es el Vernam? Como he mencionado, Vernam es una técnica de criptografía clásica en donde proviene de las técnicas del grupo de sustitución de caracteres, donde usan un conjunto de alfabetos de manera no periódica. Esto se refiere de que la llave sea de la misma longitud que el mensaje claro. Necesitamos antes estos requerimientos: el mensaje claro, que es el mensaje que queremos cifrar, la llave, que es la más importante de todas, y además necesitamos tener el conocimiento de la tabla de la verdad del EXOR. Esta tabla de verdad del EXOR tomará importancia en un momento. Antes de nada, el mensaje claro y la llave se le deben quitar los espacios. Además que el mensaje claro debe ser en mayúsculas y la llave debe ser colocada en minúsculas. También hay que tomar en cuenta, como lo he mencionado anteriormente, que el mensaje claro debe de ser de la misma longitud que la llave. A continuación explicaremos en un ejemplo. Tenemos que el mensaje claro es hola y la llave es pato. Como se dan cuenta, el mensaje claro está en mayúsculas y la llave está en minúsculas, y se separan carácter por carácter. Después, esos caracteres que hola es ASCII, por lo cual ahora tenemos que convertir de ASCII a binario para tener en cuenta de que un carácter vale 8 bits, por lo cual es un byte. Si hacemos la conversión nos saldrían los siguientes bytes, en donde esto le tendremos que aplicar la tabla de verdad del EXOR, que es la siguiente. La tabla de la verdad del EXOR toma la importancia del siguiente, toma dos procesos, que es el A y el B. Si A es 1 y B es 1, al ser el EXOR nos saldría 0. Si A es 1 y B es 0, al hacer el EXOR saldría 1. Igualmente, si A es 0 y B es 1, al realizar el EXOR sería 1. Y si A y B son 0, en EXOR sería igualmente 0. Entonces ahora realizamos el EXOR en donde cada dígito del mensaje claro representará A y cada dígito de la llave representará B. Al realizar esto, el mensaje, el EXOR de todo de la hola y pato, nos quedaría de la siguiente manera. Si esto de A EXOR B lo convertimos de binario a ASCII, nos saldría el mensaje cifrado. Como se dan cuenta, el mensaje cifrado sería 8.8. Bueno, pero ahora, ¿cómo puedo descifrar este mensaje? Pues muy sencillo. Para descifrarlo requerimos del mensaje cifrado y además de la llave, en donde tendremos que aplicarle el EXOR al binario de pato y al binario de 8.8. Al aplicar el EXOR, el resultado nos saldría igual como el mensaje claro que mencionamos anteriormente, que sería hola. A continuación lo explicaré mediante el uso de un programa. Con el siguiente programa explicaremos el ejemplo que hicimos con las diapositivas, en donde el mensaje claro era hola en mayúscula y llave era pato en minúscula. Al presionar el botón encriptar nos mostrará el mensaje hola en binario, además la llave pato en binario y además el EXOR de hola a pato. Y también nos muestra ya la conversión de binario a ASCII del EXOR, en donde es 8.8. Al presionar el botón de desencriptar, solamente nos mostrará el mensaje claro. Y eso sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Si alguien tiene una duda, que lo deje en la caja de comentarios, se lo responderé con mucho gusto. Sí se entendió. Uy, profe, siempre también está complicadito. No, no es tan complicado. ¿Ustedes se acuerdan en redes, para hacer un símil, cuando les pedían buscar la dirección de su red original a la cual pertenecía una dirección IP? Sí, claro. Que les decían, toman la dirección IP, la convierten a binario. Toman la máscara, la convierten a binario y hacen una operación XOR. Entonces comparaban
el 1 con el 0, el 1 con el 1, el 0 con el 1, y el conjunto de bits que daba como resultado, ustedes lo volvían a convertir en decimal y ahí encontraban la dirección de su red a la cual pertenecía esa dirección IP, ¿cierto? Acá es algo bastante parecido. ¿Qué era lo que hacían? Si a ustedes le dan, porque dicen que tiene que ser del mismo tamaño. Él decía, tengo la palabra hola como texto en claro y tengo la palabra pato en texto en claro. ¿Qué hace él? Como la palabra pato está en AXIL, lo que hace es convertir la P a binario, la A a binario, la T a binario y la O a binario. Y hace lo mismo con la H a binario, la O a binario, la L a binario y la A a binario. Cuando ya tiene todos esos ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos, lo que hace es ir comprando donde están los dos ceros o los dos unos, queda 0. Y donde encuentra 0 y 1 o 1 y 0, queda 1. El resultado de ese conjunto de caracteres lo vuelve a convertir en código ASCII. Y si le quedó, por ejemplo, le quedó 00101, al hacer la conversión de binario a ASCII, la representación de ese código que quedó ahí es el texto, o mejor dicho, el carácter ya cifrado. ¿Sí? ¿O nada? No, sí, profe, ya mucho mejor con esa explicación. Entonces, cifrado por transposición o Excitala. Este ya era un poquito más, ¿cómo decirlo? Más de malicia de la persona, ya utilizaba, ya empezó a utilizar un objeto como tal para hacer el método de cifrado. ¿En qué consistía el Excitala? El principio era bastante básico, pero bastante efectivo. Se tomaba un bastón y en el bastón se enrollaba una cinta de cuero. Se escribía el mensaje de manera longitudinal y luego se desenrollaba la cinta. De esa forma las letras aparecían de manera desordenada. Para la persona que recibía el mensaje, poder descifrar el mensaje para que las letras le quedaran organizadas de la misma forma como el texto original, tenían que tener un bastón con la misma longitud y el mismo grosor. ¿Sí? Sí, profe, muy creativos. Muy relativo. Entonces, así de una manera muy básica, eso era lo que consistía en excitarla. Tenían un bastón y se enrollaba la cinta. Y se escribía el mensaje. Entonces, el texto en claro era, en este caso, así cifraban con el Excitala. Cuando se desenrollaba la cinta, que se encontraba uno, AAC, SNI, ICT, COA, INL, FLA, RA, AE, BS. Y ahí el texto estaba cifrado. Si no se tenía un bastón que tuviera la misma dimensión al momento de enrollar la cinta, las letras o los caracteres no iban a encajar y por lo tanto no se podía descifrar el mensaje. Entonces, miren que no es necesario a veces utilizar cálculos matemáticos complejos ni fórmulas, sino que a veces el mero sentido común, si lo queremos decir así, o el ingenio, nos puede ayudar a desarrollar un método de descifrado, como el ejemplo que me dijiste ayer del compañero que creó su propio alfabeto
y así hacía los machetes. ¿Y quién era el único que sabía cuál era la clave o la distribución del texto? Él. Él era el único que lo sabía. Entonces, vamos a ver otros métodos de cifrado por transposición. ¿O en qué consiste? Proyecto TOT. Píldoras formativas CryptoRed. Píldora número 15. ¿Qué es la cifra por transposición o permutación? Cambiando las letras de lugar. La manera más sencilla de crear un criptograma consiste en cambiar de lugar las letras del texto en claro. Como ya sabemos, con ello se logra el efecto de difusión, pero en cambio su talón de Aquiles es que el criptograma presenta exactamente las mismas letras que el texto en claro y por tanto aparece en él la redundancia típica del lenguaje. Aunque el ejemplo más antiguo de cifra es la transposición mediante la escítala, lo cierto es que en la cifra clásica esta técnica no ha sido muy desarrollada. No sucede así en la cifra moderna, orientada en este caso a bits y bytes, en donde la técnica de permutación se usa frecuentemente. Como ejemplo, baste nombrar a los algoritmos DES y AES. Cifrado por filas, por columnas y por vallas o real fence. Si un texto en claro se escribe letra a letra por columnas y hacia abajo con un nivel de n filas, y luego se lee el resultado por filas de izquierda a derecha, diremos que se trata de una cifra por filas. Por el contrario, si el texto en claro se escribe letra a letra por filas de izquierda a derecha con un nivel de n columnas y luego se lee el resultado por columnas, hablamos ahora de una cifra por columnas. Por último, si el texto en claro se escribe formando una figura típica de una valla de campo o zigzag, estaremos frente a una cifra del tipo valla o real fence. Se puede añadir fortaleza a la cifra incluyendo una clave y leyendo las filas o columnas de acuerdo al orden numérico de esa clave. Por ejemplo, si en un cifrado de 5 columnas se usa la clave Mario, las columnas resultantes se ordenan alfabéticamente a y more. Es decir, primero la columna 2, después la columna 4, a continuación la columna 1, seguimos con la columna 5 y finalmente la columna 3. En ese orden leemos ahora las columnas para obtener el criptograma. Cifrado por transposición de grupos y de series. Si el texto en claro se agrupa en bloques de un cierto tamaño y sobre ese bloque se realiza alguna operación de permutación que se repite periódicamente, el sistema de cifras se conoce como transposición por grupos. Por ejemplo, si agrupamos el texto en claro en bloques de 8 letras y estos bloques sufren la permutación 8, 6, 4, 2, 7, 5, 3, 1, el mensaje un secreto extraño se cifraría leyendo los caracteres de cada bloque de 8 letras en ese orden: octavo, sexto, cuarto, segundo, séptimo, quinto, tercero y primero. Otra posibilidad sería realizar una cifra no periódica utilizando series. Este sistema tendrá una mayor fortaleza, pero requiere leer antes todo el texto para poder comenzar a cifrar. Por ejemplo, se podría cifrar el texto de 22 caracteres, ahora ciframos por series, usando primero la serie de números primos 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, después los números pares 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y por último el resto de números 1, 9, 15, 21. Leyendo los caracteres en ese nuevo orden establecido, se obtiene el criptograma. ¿Cómo se atacan los sistemas de cifra por transposición? En el caso de los cifradores por filas o columnas, el criptoanálisis puede realizarse mediante la técnica conocida como anagramación, que consiste en la comparación de bloques de caracteres del criptograma con el objeto de encontrar los digramas más comunes del lenguaje, como por ejemplo de E, S, N, O, S, etc., destruidos por la transposición. Para ello, se elige una cadena de letras sucesivas del criptograma, conocido como ventana, que mientras va recorriendo todo el texto cifrado se compara con otras ventanas de igual longitud en el criptograma, en búsqueda de esos digramas. Cuando la ventana que se desplaza coincide con la ventana que entregaba el número de filas o columnas utilizadas para la cifra, aparecen todos los digramas del mensaje original
y por tanto podría revelarse ese dato secreto del número de filas o columnas. Entonces, como ven, en la medida que fue pasando el tiempo, que fueron avanzando, los métodos, las series, los cálculos se fue haciendo más y más y más complejos hasta llegar a nuestros días. Entonces, a manera de cierre del tema, vamos a ver un videito donde nos hablan de esa evolución de la criptografía clásica a ya los métodos de cifrado modernos. Proyecto TOT. Píldoras formativas CryptoRed. Píldora 4. ¿Por qué hablamos de criptografía clásica y de criptografía moderna? Introducción. Seguramente te habrás hecho la siguiente pregunta. ¿Por qué se habla de criptografía clásica y de criptografía moderna? Si son dos cosas distintas, ¿qué hechos o circunstancias han influido para que se haga esta distinción? ¿Y en qué época podemos marcar esta separación? El antiguo arte de ocultar la información sensible. El uso de la criptografía para proteger secretos militares se remonta a 5 siglos antes de Cristo con la escítala. Método sencillo que permutaba los caracteres del mensaje al escribirlos sobre una cinta de cuero. Con el paso del tiempo aparecen otras técnicas de cifra, basadas ahora en la sustitución de los caracteres del texto en claro por otros caracteres de un alfabeto de cifra. Hacen su aparición posteriormente nuevos criptosistemas, que usan más de un alfabeto de cifra, otros que cifran más de un carácter a la vez, máquinas de cifra, etc. Algunos sistemas de cifra hasta mediados del siglo XX. La historia ha sido testigo de la creación de un buen número de sistemas de cifra. Entre ellos podemos destacar a Polibíos, siglo II a.C., César, siglo I a.C., Alberti, 1467, Tritemius, 1508, Batista, 1553, Vigenère, 1586, Beaufort, 1710, Bill, 1821, Playfair, 1854, Wheatstone, 1860, Bathory, 1891. A comienzos del siglo XX nos encontramos, por ejemplo, con los sistemas de Bernard, 1917, Enigma, 1923, Hagelin, 1927, Hill, 1929 y Purple, 1932. La criptografía a partir de la segunda mitad del siglo XX. Terminada la Segunda Guerra Mundial, el ingeniero y matemático Claude Shannon publica en 1948 un trabajo sobre la teoría de la información, donde profundiza en los aspectos teóricos de la criptografía y le da definitivamente un marco científico. Si a esto se une el nacimiento de la computación, que la información se representa ahora por medio de bits y no de caracteres, y la cada vez más necesaria apertura de estas técnicas al mundo civil, que tiene su máximo exponente en la invención de la criptografía de clave pública por Whitfield Diffie y Martin Hellman en 1976. Podemos decir que desde la segunda mitad del siglo XX, la criptografía cambia por completo, y de ahí que se le añada el adjetivo de moderna, en contraposición a la anterior, que se le califica como clásica, independientemente de que ambas utilicen herramientas y principios matemáticos comunes. ¿Cuál es la diferencia? A ver si la anotaron. ¿Cuál es el punto de inflexión? Madrid, junio. ¿Hola? Sí, profe, lo escuchamos. ¿Cuándo empezamos a hablar de la cifra moderna? Cuando ya no ciframos caracteres, sino que ya empezamos a utilizar bits y bytes, o en definitiva o simplificando, cuando empezamos a utilizar las computadoras. Podemos decirlo así de una forma
sencilla. Y luego de que ya se definió todo eso que vimos de una manera resumida, donde nos hablan de la teoría de la información. ¿Listo? Entonces, un Listo, profe. tallercito ahí para que se Listo, profe. diviertan y tengan que distraerse. Para el día jueves, no se preocupen, no es para hoy mismo. Tienen plazo hasta el jueves a las 11:55 de la noche. Ya está publicado en la plataforma. Me va a decir qué significa cifrar por sustitución. ¿Qué significa cifrar por sustitución y G por transposición? ¿Por qué el método Excitala es un cifrado por permutación? ¿Cuál es la peor debilidad que tiene el sistema de cifra del César? Van a cifrar el mensaje hola, ¿qué tal? Con un desplazamiento de 6 caracteres. Y me van a decir cuál es el criptograma resultante. Porque se dice que Vigenère es un cifrador polialfabético. Con el alfabeto que se indica arriba, o sea, este, mediante sustitución letra a letra, cifra el mensaje torpedo. Si usamos el alfabeto de la figura, ¿qué secreto esconde el criptograma? Este que está acá. Es decir, el punto 6 y el punto 7 van a utilizar esta tabla. Para el punto 8 dice, si usamos el alfabeto de la figura, es decir, este, ¿qué secreto esconde el criptograma? Entonces ustedes van a descifrar qué dice este criptograma. Entonces, con la ayuda de la calculadora de Windows y con la ecuación CI igual MI más KI mod 27, cifrar mediante Vigenère el mensaje no fue indescifrable con la clave, pero casi. Y con la ayuda de la calculadora, con la fórmula MI igual CI menos KI mod 27, descifrar, es decir, hacer el inverso mediante Vigenère el criptograma este que está aquí con la clave fortaleza. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. ¿Preguntas? ¿Cómo les pareció el tema? No, súper, profe, chévere. Siempre es de colocar Bastante atención y pues, interesante, profe. sí, sí. Y eso que no Muy alcanzamos a bacano. hablar de la moderna por cuestiones de tiempo. No, profe, pero bien, muy bacano. Ya Bueno, podré entonces, descifrar mis conversaciones. sí, de una manera muy sencilla. Dice. Bueno, entonces mañana nos encontramos nuevamente y vamos a hablar de otro tema que yo sé que les va a parecer bastante interesante, que es la informática forense. ¿Qué es? ¿A qué se dedica? ¿Qué le hace? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Listo, profe, vale. Muchas gracias. Entonces, feliz noche. Nos Listo, vemos mañana. profe, vale, gracias. Feliz noche, se cuidan, juiciosos.